dirigirlos a Mateo capítulo 24, versículo del 15 al 22. Mateo 24, del 15 al 22. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El Señor añada bendición a su palabra, mis hermanos. Y hemos demarcado las palabras de nuestro Señor en medio de esta serie que estamos desarrollando sobre el Evangelio según Mateo, y que nos encontramos aquí en el capítulo 24. Y hemos visto cómo el Señor narra básicamente tres tiempos o tres tópicos en los cuales nosotros hemos ido tratando sermón tras sermón. Decíamos que el Señor presenta lo que no son las señales, luego pasa a hablar de lo que sí son las señales, y posterior a ello va a describir los eventos que sucederán en su segunda venida. La expresión, por tanto, del versículo 15 es la que nos da el paso, y lo debemos ver así como un puente entre lo que no son las señales y lo que sí son las señales. Así que el por tanto del domingo pasado establecía el paso hacia las señales. De allí que vimos en el sermón pasado la abominación como señal, y ese fue el sermón que estuvimos atendiendo. Y espero que todavía esté fresco en su mente y que esta semana no se haya distanciado usted mucho del sermón con el propósito de recordar todavía el contexto. Entendimos entonces que era real para los judíos la historia de una terrible abominación que estuvo presente y que se haría presente específicamente en el año 70, pero hablamos también de una última abominación como señal clara de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no era con el propósito de alarmarlos, pero estuvimos estableciendo cómo el contexto en el que nos movemos todos nosotros no es otro que una señal clara de una terrible abominación que hay hoy por parte de algunos grupos que se hacen llamar grupos cristianos. Ahora, a lo largo de la historia cristiana, muchos se han dado a la tarea de establecer lo que nosotros hoy vamos a estar analizando, el origen, en qué tiempo, en cuál de los tiempos se debe encajar. Hoy vamos a dar un paso más en el estudio de la exposición de lo que sí son las señales, y yo deseo que miremos, mis hermanos, y tendrá el título de este sermón, la señal de la tribulación. La señal de la tribulación. El tratar de encajar estas palabras del Señor en un orden cronológico que pertenecía al pasado, que será parte del futuro, ha sido un debate desde hace mucho tiempo entre los círculos académicos. Y creo que la gran pregunta es que, ¿qué relación tiene la iglesia con el mundo? ¿Cómo será la relación de la iglesia con el mundo? ¿Cómo serán las circunstancias que rodearán a la iglesia en su peregrinar en este mundo, en su desarrollo de presentar el evangelio al mundo? ¿Bajo qué circunstancias la iglesia hará esto? Algunos describen a una iglesia triunfante desde todos sus aspectos. Creen que las circunstancias en que la iglesia predicará el evangelio son una
de éxito y de amistad con el mundo. Que la iglesia caminará victoriosa en su desarrollo de su labor y que el mundo no presentará ninguna hostilidad a la labor que ella va a realizar. Los que defienden esta postura buscan demostrar cómo mientras el Señor venga, la iglesia va a escalar en éxito, en poder, en posición, incluso social y económica. Podríamos decir que este pensamiento viene a ser entonces el génesis de lo que hoy vemos nosotros como el evangelio de la prosperidad. Una iglesia del reino ahora, en este tiempo, en este mundo, sin límites, que no tiene techo de ninguna manera, que alcanza su objetivo, que es el éxito en todos los sentidos. Por otro lado, se encuentran los que hablan de una iglesia sufriente, una iglesia que da pasos en este mundo y cada paso es un tormento absoluto porque el mundo pretende borrarla, desaparecerla. Estos, los que abrazan esta postura, hacen un gran énfasis en lo negativo, diciendo que la iglesia solo vivirá penumbras y tristeza de este lado de la eternidad. Ahora, yo creo que cualquiera de las dos posturas es peligrosa. La iglesia va a sufrir persecuciones, sí es cierto, pero la iglesia no se detendrá. La iglesia será victoriosa en su labor, pero no en cuanto a la posición del mundo o el escalar económicamente. Una iglesia triunfante no quiere decir una iglesia millonaria. Una iglesia triunfante es aquella que a pesar de la adversidad predicará el evangelio a una costa de su propia vida. De manera que los dos elementos están y deben ser tratados. Sí, el mundo es contrario a la iglesia, pero la iglesia prevalecerá. Recuerde, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es una promesa de nuestro Señor. Así que las palabras a las que vamos a dedicarnos en este sermón están dirigidas precisamente a la iglesia y a la realidad descrita por el Señor Jesucristo de cómo la iglesia va a enfrentar la hostilidad por parte del mundo. El Señor describe cómo la iglesia realizará su labor, cómo la iglesia a lo largo de toda la historia enfrentará peligros, así como en el pasado, pero también en nuestro presente y en nuestro futuro. Así que con el fin de reconocer adecuadamente la descripción que Cristo hace en estos versículos de las circunstancias en que la iglesia se moverá en este mundo, vamos, mis hermanos, a dividir en solo 2 puntos este sermón. Quiero que hablemos de la diferencia que hay entre la tribulación y la gran tribulación, que está descrita en el pasaje que leímos hace un momento. La diferencia que hay entre la tribulación y la gran tribulación, y las similitudes, sería el segundo punto, entre la tribulación y la gran tribulación. O sea que vamos a ver diferencias y similitudes expresadas en este texto. Y espero de alguna manera, y asistido por el Espíritu Santo, encajar cada versículo dentro de este punto. Mi hermano, sé que es un reto el que tenemos por delante cada sermón. Sé que quizás hay mucho de lo cual nosotros estamos comunicando que pareciera ser confuso, que pareciera no tener una claridad total en el asunto. Pero mis hermanos, si está escrito es porque necesitamos conocerlo. Si se encuentra allí es porque produce en nosotros una gran bendición el reconocer cada uno de estos puntos. Así que el Señor nos ayude, mis hermanos, en esta tarea. Pasemos a las diferencias entre la tribulación y la gran tribulación que nos enseña el pasaje. Y para empezar, quisiera hacer una definición de esta palabra. Tribulación proviene del griego tlipsis. Voy a deletrar T-H-L-I-P-S-I-S. Tripsis, que traduce angustiar, imprimir sufrimiento, herir o perseguir.
Entonces, en el original, tribulación traduce angustiar, imprimir sufrimiento, herir o perseguir. En un sermón anterior, anunciábamos en el momento en el que Cristo habla de tribulación, anunciábamos que el hecho que la iglesia sea perseguida no constituye una señal misma de la segunda venida de Cristo. Y espero que todavía tengan eso claro en sus mentes. Ya que la iglesia ha sido perseguida a lo largo de toda la historia y siempre será perseguida. Así que la persecución a la iglesia no constituye una señal misma de la segunda venida. Siempre la iglesia enfrentará dificultades de este mundo. Eso lo vimos en el versículo 9 de Mateo 24, cuando Cristo dijo: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Así que Cristo en ese momento hablaba de ser aborrecidos por causa del nombre del Señor. Será una característica particular y verdadera de la iglesia cristiana a lo largo de toda la historia. Cristo mismo establece que esto no se trata de una señal, puesto que dice que esto es apenas principio de dolores, que el fin no había venido, y es más, dice que esto es necesario que acontezca. Y definíamos en ese momento que no se trata de una señal entonces. Para los pecadores y para los que abrazan la falsedad religiosa y todo aquel que exhiba una manera de vivir semejante a la de Cristo, esa manera de vivir será una afrenta. El mismo Cristo era una afrenta para los fariseos. Lo que él proclamaba y enseñaba retaba al sistema religioso del momento. El hecho de que tú y yo vivamos según las directrices del reino, según la ética del reino, es un dedo que señala a los que no viven de esa manera. Esa es la razón por la que el mundo es contrario al evangelio. Esto ocurrirá siempre. Siempre ocurrirá eso. Por eso decía hace un momento que el Señor dice que esto es solo principio de dolores. Esto es solamente el comienzo de dolor. Ahora, cuando Mateo 24:8 dice todo esto será el comienzo de los dolores, algunas traducciones bíblicas, y quiero citar la de Jerusalén, lo presentan de la siguiente manera: todo esto será el comienzo de dolores de alumbramiento. En otras traducciones, todo será principio de dolores de parto. O sea que Cristo, cuando hablaba de la tribulación, cuando hablaba de la persecución para la iglesia, anunciaba que solo era el inicio de los dolores, así como el que experimenta una mujer cuando está próxima a su parto. Un dolor genuino, sí es cierto, pero que sabemos que irá aumentando con el paso del tiempo. No es el alumbramiento mismo, es solo unos dolores que vendrán y subirán en grado hasta llegar el momento de alumbramiento. O sea que lo que Cristo está diciendo, que la persecución de la iglesia será semejante a los dolores de un parto, que irán en ascenso hasta llegar el momento en que aparezca la verdadera señal. Así que Cristo va a establecer el carácter de la tribulación y la diferencia que hay entre tribulación y gran tribulación. Y yo espero, mis hermanos, que nosotros podamos ver la diferencia de la que estoy hablando. Por tribulación debemos entender la hostilidad permitida y prometida por Cristo. Por tribulación debemos entender la hostilidad permitida y prometida por Cristo. Tribulación que vendrá por parte del mundo para con la iglesia de todos los tiempos. Esto es entonces el comienzo de los dolores del parto. Esto debemos llamarle tribulación. Pero cuando hablamos de gran tribulación, debemos entender los dolores finales a los que va a ser sometida la iglesia presente
en los momentos previos a la segunda venida de Cristo. Entonces, tribulación en el estado en el cual la iglesia vivirá a lo largo de toda la historia, que será en ascenso, será en progreso, pero gran tribulación es ese gran dolor que sufrirá la iglesia momentos antes de la segunda venida. Si esto es así, mis hermanos, reconocemos entonces la diferencia entre el versículo 9 de Mateo 24 y el versículo 21. Y Cristo no está haciendo una simple repetición de términos. El versículo 9, cuando eran no señales, Él dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Mas el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. De manera que no podemos confundir el término gran tribulación con el término tribulación. Son dos cosas distintas. Las dos hablan de dolor, pero las dos hablan de grados distintos de aflicción, de afrenta y de dolor que llevará o que soportará la iglesia. Si esto está claro, mi hermano, espero que podamos seguir desarrollando entonces el texto, porque si no ha logrado usted entender la diferencia entre tribulación y gran tribulación, no creo que pueda entender lo que sigue. Pero si usted nota, el mismo Señor señala que esta última, la que llama él gran tribulación, será sin duda algo inigualable. Él dice que será algo inigualable. Algo que no se había visto antes, que no se verá después. Ahora, aquí podríamos anunciar algo que creo que es adecuado. Cada mártir de la historia, de alguna manera, experimentó una gran tribulación. ¿Por qué cada mártir de la historia enfrentó de alguna manera una gran tribulación? Porque fue lo último que él vivió. Esa tribulación lo llevó hasta la muerte. Esa tribulación lo llevó hasta el momento mismo en que él dejó de estar en este mundo. En ese sentido, cada mártir vivió una gran tribulación, puesto que no va a juzgar su tribulación a la luz de las otras tribulaciones. No, para él será la última. Yo creo que todos nosotros, cuando experimentamos dolores, el último dolor lo consideramos el mayor. Y podríamos señalar eso. Pero cada episodio de la iglesia estará marcado por tribulación. Pero la más grande de todas está prometida por Cristo, señalada por Cristo, como una evidencia clara y visible de su venida. O sea que debemos claramente establecer que la tribulación es el estado en el que el mundo pretenderá someter a la iglesia de todos los tiempos. Pero el sumo grado de la dificultad es aquello que la iglesia debe ver como una clara señal visible que antecederá a la segunda venida de nuestro Señor. La iglesia que se encuentre militando en el momento en el que el Señor vuelva, enfrentará una arremetida del mundo en una manera que nosotros jamás alcanzamos a dimensionar, jamás alcanzamos a imaginar. ¿Sabe por qué? Porque lo único que nosotros podemos hacer es mirar atrás y no hacia adelante. Y cuando miramos atrás, miramos entonces cómo la iglesia ha sido atribulada. Y todos nosotros nos horrorizamos ante las torturas y el sufrimiento de los mártires del pasado. Pero si considera usted lo que Cristo está afirmando, esa iglesia presente en su venida estará sufriendo en manera que toda la historia junta no puede contar. Estará sufriendo en manera que la historia misma de la iglesia jamás ha visto ni imaginado. El mundo
de este entonces del que estamos hablando, en el momento en que aparecerá el Señor, arremeterá contra la iglesia en una forma descomunal. Esta diferencia de la que estamos hablando entre tribulación y gran tribulación, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de la tribulación, pero le habla de la tribulación que ella en ese momento está enfrentando. Un ejemplo de eso lo vemos en la carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea que esa iglesia estaba pasando tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Si leemos el capítulo 4, versículo 15 y versículo 16 de la misma carta, dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, las acciones de gracia sobreabunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se ha desgastado, el interior no obstante se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Según a los Corintios 4, del 15 al 17. Cuando Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica, le dice en su segunda carta también, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 4 en adelante: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. De manera que el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia, no desconoce la realidad de que ella enfrenta tribulaciones. Cuando el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis, el contexto en el que él y la iglesia se encontraban en el momento de esa revelación era uno de tribulación. En la introducción dice, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano, hablándole a las iglesias, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, de manera que él, estando en Patmos, siendo exiliado, estaba atribulado, y la iglesia estaba atribulada. Ahora, ese mismo Juan, que en su introducción habla de la tribulación, luego más adelante en el capítulo 7, versículo 14, en medio de una visión dirá lo siguiente: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces hay una clara diferencia entre la tribulación en el contexto en el que él está hablando y la visión futura que Juan tiene de la gran tribulación, y que si lo vemos claramente, esta gran tribulación de la que está hablando Juan en su visión dará como resultado el fin de todas las cosas. Y ahora vivirán en gloria con el Señor. De la misma forma, entonces, como la abominación estuvo presente a lo largo de la historia del pueblo de Dios, pero Pablo describe claramente
que antes de la venida del Señor habrá una gran abominación. De esta misma forma debemos establecer la tribulación. Hay una tribulación presente a lo largo de toda la historia, pero momentos antes de la segunda venida de nuestro Señor, esta cobrará una dimensión superior llamada gran tribulación. El mismo Daniel, que nos habló de la abominación, con una proyección futura hacia la gran abominación, nos habla también de la gran tribulación. En el capítulo 12 de Daniel, versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Note que las palabras son similares a las que Cristo está citando. Es claramente Cristo está haciendo un eco de las palabras de Daniel. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Cristo habló, cuando habla de la gran tribulación, por causa de los escogidos. Daniel habla de una angustia sin lugar a duda, de una angustia que no tiene precedente, pero habla de la liberación de ellos, de los que están escritos en el libro. Y muchos de los que duermen, dice el versículo 2, en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Esta visión de Daniel claramente está contemplando un periodo de gran tribulación, y luego de ese periodo de gran tribulación habla de una resurrección de buenos y malos, cuando dice que resucitarán unos para vida eterna y otros para vergüenza eterna. Por lo tanto, no está hablando de una tribulación que sucederá en el tiempo, sino una tribulación, gran tribulación, que se dará en la segunda venida o anterior a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De manera que Daniel está hablando de la segunda venida. Y siendo coherente con la enseñanza de Cristo, la gran tribulación precederá a su segunda venida. Será aquella que estará antes, aquella que enfrentará a la iglesia que se encuentre en ese momento militando en este mundo. Luego se experimentará lo que Daniel dice, la resurrección de muertos. Bueno, si ya hemos reconocido las diferencias entonces entre tribulación y gran tribulación, y espero que quede claro para ustedes, mis hermanos, o espero haber sido lo más claro posible. Estas dos, aunque hablan de tribulación, una habla de una presente a lo largo de la historia, y la otra solo la experimentará la iglesia que se encuentre en el instante, en el momento en el que el Señor vendrá. Si ya entendimos entonces la diferencia, ahora nos conviene entrar también las similitudes de estas dos. Las similitudes. Ahora, analizando lo descrito por el Señor, Cristo habla del carácter específico de la tribulación. Nosotros vamos a encontrar que el carácter de la tribulación es enseñado por Cristo. Este carácter, esta similitud, va a estar presente en las dos, tanto en la tribulación como en la gran tribulación. La diferencia ya la hablamos. Ahora vamos a hablar del carácter y cómo Cristo habla de ese carácter presente tanto en la tribulación como en la gran tribulación. Y lo que Cristo describe, primero, es su carácter repentino. Entonces debemos anotar, Cristo describe el carácter repentino. ¿De qué? De tanto la tribulación como la gran tribulación, porque estamos hablando de similitudes, mis hermanos.
Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Cuál es el principal error que se comete al momento de interpretar estos pasajes? Los dispensacionalistas enseñan entonces que esto solo se da en el contexto judío. Porque, ¿qué es lo que hacen? Estas palabras son tomadas y llevadas a la gran tribulación. Y ya nosotros hablamos de las similitudes, la diferencia que hay entre tribulación y gran tribulación. Esto es las similitudes. Estarán presentes tanto en la tribulación como en la gran tribulación. Y lo que debemos reconocer de estas palabras, que no se deben interpretar literalmente. O sea, que no podemos decir que estas palabras solo deben ser atendidas por los que estén en Judea. Entonces el que no esté en Judea no cabe o no debe entender estas palabras. Para ellos no hay. O el que no tiene capa. Y eso es lo que hacen algunos, tomar literalmente, desconociendo los dos segmentos de lo que estamos hablando. Una cosa es la tribulación y otra cosa es la gran tribulación. La tribulación de la que Cristo va a hablar claramente tiene su contexto. ¿Cuál es el contexto? La pregunta de los discípulos de cuándo será destruido el templo, o sea, del año 70 del que estuvimos hablando. Así que Cristo habla del carácter de la tribulación para ellos en ese momento, pero ese mismo carácter, por ser una similitud, está presente en la gran tribulación, o sea, que estará presente en aquellos que vivirán el momento mismo del azote de la gran tribulación antes de la segunda venida de Cristo. En este punto, no es necesario recordar que la motivación de estas afirmaciones por parte del Señor es eso, darle respuesta a la pregunta de los discípulos acerca de la destrucción del templo. Y el día en que empiece su reinado, que es lo que ellos estaban preguntando, ¿verdad? Y Cristo entonces habla del templo siendo destruido según la profecía de Daniel. Y recuerden, Cristo señala que sería destruido el templo no por manos de él, sino por manos de un extraño. Y como lo vimos en el sermón pasado, el imperio destruiría toda Jerusalén y no quedaría piedra sobre piedra. Entonces Cristo les habla de ese instante para ellos. Y en cuanto a similitud, habla entonces del carácter repentino de la tribulación para toda la iglesia. Para ellos vendrá ese momento en una forma repentina. De manera que aquí el Señor en realidad sí le está dando respuesta a la pregunta que ellos hicieron. Pero está manifestando también verdades que se deben entender presentes a lo largo de toda la historia, que para nosotros nos conviene para poder identificar el carácter del que estamos hablando repentino de la tribulación o de la gran tribulación, si a nosotros como iglesia nos tocase estar en el tiempo que el Señor Jesucristo regrese. Así que los versículos que leíamos hace un momento nos muestran un cuadro en que las personas se encontraban, si usted lo ve bien, en medio de su cotidianidad. El que había salido a hacer sus diligencias normales. El que estaba en el terrado de su casa contemplando cualquier cosa. El que estaba en medio de su jornada laboral haciéndolo, pues lo que tenía que hacer. El texto está diciendo, entonces los que estén en Judea, el que esté en la azotea, el que esté en el campo. Por lo tanto, lo que debemos nosotros mirar no es tanto la azotea, el campo o Judea, sino el carácter repentino del que Cristo está hablando de esta tribulación. Nuestro Señor advierte entonces un tormento repentino. Y permítame aquí señalar que por repentino no debemos de llamarle inesperado. No es un tormento inesperado. ¿Por qué no es un tormento inesperado? Cristo está advirtiendo de que vendrá. Y si está advirtiendo, para ello debería ser ¿qué? Esperado.
Para nosotros también debe ser esperado el tormento, porque Cristo a través de la Escritura nos está enseñando que vendrá. Así que no es inesperado. Es repentino porque no sabemos el momento en que se dará. Pero es totalmente esperado porque Él está advirtiendo a sus discípulos que va a suceder, que vendrá sobre la iglesia. Y Pedro lo dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea que Pedro está diciendo: ¿qué extraordinario hay en que nosotros seamos atribulados? Ya fue prometido, ya fue anunciado. Si no, gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Por lo tanto, esta tribulación debe ser esperada. Es esperada, pero es repentina. Es lo que Cristo está hablando. Vendrá de un momento a otro. Cuando estamos en el campo, cuando estamos trabajando, cuando se esté en medio de la cotidianidad. Si vemos bien el llamado que Cristo está haciendo ante lo repentino de la tribulación, notemos, es a proteger la vida. Él está diciendo entonces: huyan, huyan. Ahora nosotros debemos mirarlo entendiendo que Cristo no está haciendo un llamado a la cobardía. Todos los creyentes deben estar gustosos de dar su vida, si es el caso, por causa del evangelio. Pero el martirio llega. El martirio no se busca. El martirio debe llegar a ti, uno debe buscarlo. Y es la razón por la que Cristo está diciendo: si esto viene, cuando ustedes vean la abominación desoladora, huyan. El que esté en Judea, vaya a los montes. El que se encuentre en su casa, no tome lo que tiene en su casa, huya lo más rápido posible. Estas palabras del Señor implican también un desprendimiento de todo lo que hay en este mundo. Señalado Cristo con las posesiones mencionadas cuando dice casa, capa, aún parientes. Aún parientes. La iglesia, y es el llamado de Cristo, no debe estar apegada a ninguna cosa de este mundo. A ninguna cosa de este mundo debe estar apegada a la iglesia. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, dice Pablo a los Corintios, a causa de la necesidad que apremia, la necesidad que padecía la iglesia, que le haría bien al hombre el quedarse como está. Esta es la razón por la que Pablo aconseja a los corintios que los hombres que están solteros no se casen. No porque Pablo tuviese algo en contra del matrimonio ni en contra de las mujeres, sino por la tribulación que vivía la iglesia. Mire, él dice entonces que a causa de la necesidad que apremia, que haría bien el hombre el quedarse como está. Pues esto digo, hermanos, el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? La iglesia no debe estar apegada al mundo ni a nada material, porque vivimos como pasajeros, entendiendo que seremos atribulados. Cristo está advirtiendo entonces de lo repentina de la persecución. Y en ese momento llama a la iglesia a dejar todo. A dejar todo. A abandonar todo. Por eso dijo: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y estas palabras, mi querido hermano, no podrían darse en un sermón,
solo se dan porque provienen de los labios de nuestro Señor Jesucristo. En otros labios sonarían crueles, pero es el mismo Señor el que está diciendo: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Entonces, una iglesia que está apegada a lo que tiene, una iglesia como la que hoy se hace llamar iglesia del Señor, que vive solo en pos de tener riquezas, posesiones, más casas, más autos, más propiedades, más bienes materiales, más inversión. Sería una iglesia apegada a este mundo de tal manera que, como la mujer de Lot intentara alejarse un poco, invitarán todas esas comodidades a voltear su mirada atrás. Y es eso lo que Cristo está llamando a hacer. Cristo describe el carácter repentino. Y aquellos que estén apegados a este mundo serían presa fácil de la tribulación. Número 2, Cristo describe el carácter ineludible de esta tribulación. Cristo describe el carácter ineludible de esta tribulación. Estas persecuciones vendrán sobre la iglesia. Y ahora debo decir, mis hermanos, no serán en cuanto a grados de dificultad iguales para todos. En cuanto a grados de dificultad no serán iguales para todos. Para algunos será mucho más fácil el encontrar refugio o el tratar de escapar en medio de la tribulación. Y Cristo expresa su lamento para aquellos que en ese momento, por su condición, serán presa fácil de la persecución. De allí que hable: más hay, y este ay no debe verse como juicio, sino como lamento, ay de aquellas que estén encinta al momento de la persecución, de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Está diciendo el Señor entonces que habrán algunas personas las cuales les será mucho más difícil esa tribulación por la condición en las que están. Y a mí me llama poderosamente la atención el hecho de lo que dice el versículo 20. Cristo no invita a orar para ser liberados de la tribulación. Cristo nos dice: ay de las mujeres que estén encinta, que oren para ser liberadas de esa tribulación. Él invita a orar para que las condiciones en que se encuentra la iglesia no agraven ese momento, pero no pidiendo ser liberados de esa tribulación, porque la tribulación vendrá, puesto que es ineludible. Así que nuestra oración no debe ser: Señor, no queremos pasar por tribulaciones, porque esto sería contrario a su mismo decreto, a su misma voluntad. No debemos pedir no pasar por ella. Ella vendrá. Y en el instante en que nuestra fe sea probada, mi hermano, el instante en que nuestra fe sea pesada, debemos orar para que cuando llegue ese instante sea hallada en alabanza, no sea hallada falta. Debemos pedir que en el momento en que los horrores y tormentos de este mundo sean dirigidos sobre la iglesia, nosotros seamos contados con los que sigan de pie, no importando si con esto entregamos nuestra vida. No debemos orar para no pasar tribulaciones. Debemos orar para que nuestra fe no falte cuando ella venga. Esa debe ser nuestra oración, mi hermano. Que seamos mencionados en la maravillosa lista que presenta el autor de Hebreos cuando dice: otros
experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Mi hermano, que cuando llegue la dificultad, tú seas contado con aquellos que guardaron la fe y no fluctuaron ante la necesidad y el azote. Entonces Cristo describe el carácter ineludible de esta tribulación. Número 3, Cristo describe el carácter progresivo y creciente de esta tribulación. Cristo describe el carácter progresivo y creciente de esta tribulación. Y aquí llega un punto necesario, mi hermano, porque habrá entonces gran tribulación. Claramente está dando un paso más Cristo en su definición: tribulados todo el tiempo, en una forma repentina, en una forma ineludible, pero habrá una gran tribulación que también guarda estas características, pero establece que es progresivo, es creciente, el cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mencionábamos entonces que los dolores que expresan en la persecución son anunciados por algunas traducciones como dolores de parto. Y Cristo da a entender esta verdad al presentar el carácter creciente de la tribulación. Y nosotros podemos precisar con exactitud que no habrá hasta ese instante un dolor tan fuerte como el que experimentará la iglesia. Y no habrá algo superior después. Podemos decir con exactitud, quizás no podríamos señalar nosotros de qué forma va a ser atormentada la iglesia. Tú y yo no podemos decirlo. ¿De qué forma serían torturados si nuestros antepasados fueron aserrados, muertos a filo de espada? ¿Cómo lo hará la iglesia? ¿Cómo será martirizada la iglesia antes de la segunda venida? Tú y yo no lo podemos precisar, pero sí podemos decir que será en una forma nunca antes vista. Isaías lo describe de esta manera. En Isaías 26, versículo 16 en adelante: Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Andad, pueblo mío. Note que Isaías está dando el contexto de la resurrección también. Andad, pueblo mío, entrad en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque he aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Así que el profeta hablaba acerca también del carácter creciente, progresivo de esta tribulación. Y mi hermano, permítame aterrizar aquí en esto. ¿Qué puede pasar con tu vida? ¿Qué puede pasar con tu vida si hoy no te incomodas por el reino de Dios?
Si hoy no hay incomodidad para ti por el reino de Dios, ¿crees tú que serás uno de esos que se mantengan firmes en la gran tribulación si nos tocase a nosotros pasar por ella? Si te desvía tan fácilmente de tu propósito de adoración cualquier tontería, ¿crees tú que la gran tribulación pasará por tu vida y te mantendrás en pie cuando venga? Si muchos de los que están aquí presentes son y están dispuestos a dejar a un lado los preceptos bíblicos y claros de la palabra, solo para no tener contratiempos en este mundo, ¿creen ustedes que será en la iglesia triunfante que saldrá de la gran tribulación de la que habló Juan? Mi hermano, si tú dejas de asistir a la iglesia por unas cosas, si tú dejas de predicar el evangelio por unas pequeñeces, si te incomoda cosas tan pequeñas, ¿crees tú que serás la iglesia triunfante, la novia del Cordero ese día? Yo te hago ese llamado, mi hermano. Número 4, Cristo describe el carácter de señal que tiene la gran tribulación. Cristo describe el carácter de señal que tiene la gran tribulación. Porque habrá entonces gran tribulación, el cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso dice el versículo 21. Ahora, si usted se adelanta un poquito al versículo 29, mire lo que el mismo Señor está diciendo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿a qué se está refiriendo? A la gran tribulación. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Por lo que nos narra Daniel, por lo que profetiza Isaías, por lo señalado por Cristo, en medio de la gran tribulación, en medio del terrible dolor y azote que sufrirá la iglesia, en medio de ello, detendrá esa persecución, detendrá esa tribulación. Será interrumpido ese momento de angustia por la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. En la visión de Juan, en Apocalipsis 20, lo describe así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada. Eso es la tribulación de la que estamos hablando, la gran tribulación. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mis hermanos, cuando la más fiera de las persecuciones se acerquen, cuando el más grande dolor caiga sobre la iglesia, en ese instante en el que la iglesia será azotada, nuestro Salvador vendrá. Nuestro Salvador entrará en la historia. Y esto debe ser un profundo consuelo para todos nosotros, mi hermano. ¿Y sabe por qué? Porque fue el consuelo de la iglesia primitiva. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, para consolarlos por el horror que vivían, en el que muchos eran muertos por causa del evangelio, se les daba y se les quitaba la vida, Pablo les escribe: consolaos con estas palabras.
cuando el Señor aparezca en gloria. Y ese es el consuelo, mi hermano, de todo aquel que ha sido mártir del Señor. Esa debe ser la más gloriosa esperanza. Esta verdad debe darnos a nosotros la fortaleza suficiente para soportar todas las aflicciones, todas las tribulaciones. El apóstol Pablo esperaba por tribulaciones y esperaba que la iglesia, en el instante que estaba enfrentando esas tribulaciones, viniese el Señor, tanto que él describía: nosotros, los que hayamos quedado vivos en ese momento, pensando que quizás en medio del terrible dolor que vivía la iglesia iba a ser su gloriosa aparición, el Señor Jesucristo. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, dice el apóstol Pablo, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hermanos, no sé si nosotros enfrentaremos tribulación o la gran tribulación. Sé que seremos atribulados. Pero déjame darte un consejo. Cuando como iglesia del Señor sufras penalidades por causa de Cristo, cuando te enfrentes a la hostilidad del mundo por causa del evangelio, porque proclamas el evangelio de su gracia, hazlo con gozo. Sufre las penalidades con gozo y pon tu mirada en el cielo, mi hermano. Pon tu mirada en el cielo, abrazando la maravillosa esperanza que en medio de esa dificultad que estás viviendo, los cielos sean abiertos y veas el rostro de nuestro Salvador entrando en gloria en momento de aflicción.